El día de hoy quiero compartir con ustedes, estamos hablando sobre la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros, ¿cierto o no? Y mirábamos cómo Dios toma a un hombre llamado Juan, el apóstol Juan, para que escribiera las 7 cartas para Asia Menor. Y cómo Dios le habla a las 7 iglesias, pero de diferente manera cada una. Y en medio de ellas vemos reproche de parte de Dios, vemos aceptación, ¿sí? En el caso de Esmirna y Filadelfia, 2 iglesias de las 7 que fueron aceptadas por Dios, y 5 fueron reprobadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios en su misericordia, el Señor te dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan ¿a qué? Al arrepentimiento. Que podamos darnos cuenta de la condición y la situación de cada uno de nosotros y que podamos, en medio de la advertencia, podamos venir al arrepentimiento y empezar de nuevo. En Cristo, ¿sí? Todo es volver a empezar de nuevo. Dios es un Dios ¿de qué? De oportunidades. ¿Cómo vivíamos antes? ¿Dónde vivíamos antes? ¿Cuáles eran nuestras cosas? Y bien, un día alguien nos habló de Cristo, tomamos la decisión y empezamos a caminar de una manera diferente. ¿Estamos de acuerdo? Así que quiero que me acompañen en Apocalipsis capítulo 2. ¿Para dónde arrancó? ¿Dónde arrancó eso? Ya lo encontré. Y vamos a hablar un poquito sobre la iglesia de Pérgamo. Pero antes ¿quién escribe esta carta? La escribe Juan, ¿sí? ¿Quién era Juan? Juan era el discípulo amado por Jesús. Eso no quiere decir que Jesús no amaba a los otros discípulos. Pero Juan, Pedro y Andrés eran los discípulos más cercanos a Jesús, ¿sí? Aquellos que vivieron las 3 experiencias más extraordinarias fueron precisamente ellos. Y luego Juan escribe el 4º evangelio, es el mismo. Posteriormente, antes de Apocalipsis, tenemos 1ª, 2ª y 3ª de Juan, es el mismo. Y ahora Juan escribe el libro de Apocalipsis, el libro de revelaciones, como Dios le revela al apóstol Juan lo que habría de suceder para la iglesia futura. Apocalipsis es el libro, para muchos, es uno de los libros más escabrosos, más difícil, muchos no se meten en él porque vienen muchas simbologías, numerologías y muchas cosas que a veces no entendemos. Pero Dios es fiel y Dios nos manda, quiero que me acompañen en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 11. Vamos a ver, ¿sí? Juan, el apóstol Juan, había sido exiliado, dice, a la isla de ¿quién? De Patmos. Así que dice, yo Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. En el versículo 10 dice, era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu, ¿sí? Y de repente oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta, que decía,
escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 ciudades, 7 iglesias, una en cada lugar. Y bien, entonces vemos aquí a Juan revelando la visión. Dios le da la visión, escribe la visión. Me encanta cuando dice, y estaba adorando en el Espíritu, cuando escuchó una voz como una trompeta que le decía, escribe todo lo que yo te diga. Y es como nacen las 7 cartas a las 7 iglesias. Bien, ahora Apocalipsis capítulo 2, vamos a estar yendo del 12 al 17. Pero antes, esta es la tercera iglesia. Mirábamos la vez pasada, bueno, ya desde el año pasado que tocamos ese tema. Mirábamos la iglesia de Éfeso, es una de las iglesias que recibió el reproche de parte de Dios. ¿Por qué Éfeso? Porque Dios le dice, tengo contra ti que has dejado el primer amor. Eso habla en Reina Valera y Nueva Traducción Viviente. Habla y dice en el versículo 4 de 2:4, pero tengo una queja en tu contra, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. En la iglesia de Éfeso había, wow, está lloviendo. La iglesia de Éfeso, hermanos, el detalle es que habían dejado de amar a Dios y habían dejado de amarse unos a los otros como iglesia. Y para Dios, de veras, eso es lo más grande. ¿Cuál es el primer mandamiento, hermanos? Amarás ¿a quién? A tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, la iglesia de Éfeso dejó de amar a Dios, aunque era una iglesia trabajadora, pero llegó el momento de que comenzó a dejar a Jesús, a Dios. El amor se comenzó a enfriar. Y saben, no sé si usted conozca a alguien que vino a Cristo, pasaron los años y de repente comenzó a regresar a su vida pasada. ¿Sí? ¿Qué sucede? No es fácil, pero sí es común en mucha gente que comienza a dejar a Dios o a hacer a Dios a un lado. ¿Sí? Cuando tú dejas de venir a la iglesia, cuando dejas de asistir por mucho tiempo, ¿cuál es el fenómeno o el efecto que sucede? No sé si usted le ha pasado. Deja de venir un domingo, otro domingo, ¿y qué pasa? Deja de tener comunión, deja de tener comunión con los hermanos, deja de tener una relación con los hermanos. ¿Qué sucede? ¿Cierto? No comienza uno a enfriarse. ¿Sí? Comienza, no pasa nada. Y al tiempo, ya no quieres saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo ya te atrapó y te jaló. Entonces ya le comienzas a encontrar el defecto al pastor, al hermano, al líder, y te comienzas a quejar y te vas. Entonces Dios le está diciendo a Éfeso, tengo contra ti que has dejado el primer amor. Y luego le dice, arrepiéntete. O sea, le da la oportunidad que venga el arrepentimiento. Éfeso no quiso. Entonces pereció. Hoy no hay ni siquiera unas ruinas de la iglesia de Éfeso. Se terminó. Esa es la historia de la primera iglesia. La segunda iglesia, que fue Esmirna, fue aprobada por Dios. ¿Pero qué tenía Esmirna? ¿Cómo era la gente de la iglesia de Esmirna? Dice, ahí en Esmirna, en la iglesia de la segunda carta, dice que Dios le dice, vas a pasar por problemas,
por tribulaciones, será llevado a la cárcel por 10 días. No sé si recuerdan ese mensaje que di. Pero al final le dice, pero sé fiel hasta la muerte. Y yo, dice el Señor, te daré la corona de la vida. Y esta iglesia, hermanos, fueron probados, fueron perseguidos, pero le fueron fieles a Dios. Aguantaron todo lo que venía en contra de ellos. Y Dios los acogió, los aceptó. ¿Sí? Número 3, la iglesia de Pérgamo. Es lo que vamos a estar viendo ahora sí, acá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, y dice la escritura: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Bien, esta carta es dirigida al pastor de la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Pero Pérgamo, ¿qué era la ciudad de Pérgamo? Ok, si ustedes anotan por ahí, la ciudad de Pérgamo era una ciudad edificada en una colina, una parte alta. Esa ciudad estaba asentada a 70 kilómetros al norte de Esmirna y a 30 kilómetros al sur, ¿sí? del puerto. Era una ciudad grande, próspera, era bendecida de una manera especial, y su nombre se hizo famoso. Pérgamo era una ciudad famosa por su biblioteca. Dice que en esta biblioteca usted encontraría 200,000 ejemplares. Era una ciudad culturalmente preparada, ¿sí? Una biblioteca tan grande como de Alejandría, una de las más grandes del mundo, y Pérgamo se le parecía. Pero en esa ciudad, era una ciudad idólatra, era una ciudad donde habían levantado templos paganos, y ahí se erigía el templo del, según Dios, Zeus, ¿sí? Ahí es donde estaba ese monumento, esa estatua ahí. Así que esta ciudad le da origen al pergamino y comienzan a hacer un lado lo que fue el papiro, y así vino a estudiar la composición y escritura de libros. No sé si recuerdan los que han estudiado que el papiro fue un material en el cual antes era la escritura, y luego los pergaminos fueron asentaban. Entonces el pergamino vino a cubrir esto. Así que por eso sobresalía la ciudad de Pérgamo. Dice, la ciudad estaba asentada en una colina de 300 metros de altitud y se había hecho notable por sus monumentos religiosos. Bien, pues Dios determina enviarles ese mensaje. Versículo 13, y le dice, vea, Dios, yo sé que vives en la ciudad donde ¿qué? Donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como un mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás. Cuando estaba leyendo esto, dije, caray, qué tremendo es cuando te encuentras una ciudad donde reina el pecado, donde están los placeres, donde está la idolatría. Y al estudiar esto te das cuenta que Pérgamo, aunque era una ciudad sobresaliente, era una ciudad importante, era una ciudad próspera, pero muchas veces donde hay todo esto también hay pecado en aumento, en exageración, y esto es lo que había sucedido en Pérgamo. Con todo el pecado que había en esa ciudad, ¿quién era el que reinaba? ¿Quién es el que estaba ahí tomando el control? Satanás. Por eso Dios dice, está ahí la ciudad donde Satanás tiene su trono.
O sea, el trono de Satanás estaba ahí en esa ciudad. ¿Se puede usted imaginar levantar una iglesia en medio de un lugar como ese tipo? ¿Sí? Yo no sé si usted conozca alguna ciudad donde hay pecado a la vuelta de la esquina, está saturada de tantas cosas vanas, de tantas cosas que van en contra de los preceptos de Dios. O sea, yo no sé si usted ha llegado a un lugar y se siente incómodo. Yo estaba viajando al estado de Chiapas y en medio del tour nos llevaron a un lugar ahí, de que entras a esa ciudad, de veras, te sientes incómodo, sientes el ambiente que algo hay que no está bien, ¿sí? Y de veras el guía me vio inquieto y bueno, ahí se dio cuenta que pues no participaba de la ideología de ese pueblo y salimos de ahí, ¿no? Pero como el Espíritu Santo te avisa, te está previniendo de algo que no va conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que había en Pérgamo. La esencia estaba ahí contaminada por Satanás. Satanás tenía el control de la gente. La mentalidad de la gente estaba distorsionada. Entonces, ¿qué había en ese lugar? Bueno, en ese lugar alguien se atrevió a levantar una iglesia, ¿sí? Y ahí dice, Dios le está diciendo, pero, ¿sabes? Me he dado cuenta que has permanecido leal a mí, ¿sí? Has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como mártir. ¿Quién era Antipas? Antipas era un sacerdote, era un pastor de la iglesia, que en medio de la trifulca del pueblo, de la gente, la iglesia le había abierto las puertas a la gente pecadora, a la gente que estaba invadida de pecado. Bueno, sabemos que la iglesia es un hospital, ¿cierto? ¿Donde viene quién? Venimos todos los enfermos buscando la sanidad. Pero aquí la iglesia, la gente no venía a buscar la sanidad, aquí venía a buscar la destrucción de la iglesia de Dios. Entonces habían entrado a la iglesia, habían estado ahí involucrándose, el sacerdote se da cuenta y comienza a ir y se levanta una persecución en medio de ella, y en medio de ella matan a Antipas y lo ponen como mártir, ¿sí? ¿Mártir por qué? Porque entregó su vida por Cristo. Dice la historia que por más tortura, persecución, no negó su fe. ¿Sabe? Y eso es lo importante. En medio de todo, que yo no sé si usted ha escuchado de la tribulación, de la gran tribulación. Sí. Nosotros creemos que no vamos a pasar la tribulación porque creemos que antes de la tribulación vendrá el rapto. Y aquellos, sí, que hicieron lo bueno conforme a Dios serán levantados, ¿sí? Y entonces pareceremos ante el tribunal de Cristo. Y vendrá la tribulación, la persecución de toda la gente, hermanos, que no quiso venir a Jesús. Y vendrá un sello, ustedes han escuchado del sello, de la bestia. Y toda la gente será implantado en su brazo, en su frente, un chip, un sello, los cuales lo va a identificar. De aquellos que rechacen todo esto, vendrá persecución y la salvación. Recuerde y escuche esto, la salvación hoy en día es gratis porque alguien ya la pagó por nosotros. Fue pagada a través de alto precio en la cruz del Calvario. Fue pagada por la sangre de Jesús, de Cristo en la cruz. Pero la segunda parte de la salvación, eso no va a ser, eso ya no va a suceder. Ahora va a ser a precio de sangre de la persona. Porque aceptas, te vas a poner el sello, la marca. Pero si no, ¿qué dice la Escritura? Vas a perecer. Aquel que no tenga su marca no podrá comprar ni vender. No podrá ir al hospital, no podrá ir al mercado,
porque con el chip que tengas tú, yo no sé si ustedes han dado cuenta que hoy en día hay algunos países que ya están ministrando chips en la piel. Entonces ese chip, ahí va tu nombre, tu ciudadanía, es más, tus cuentas del banco. Tú vas a pasar por el banco, es como el escáner que con la barra de que hay ahora con los artículos. Tú vas a pasar ahí y vas a pagar y lo que sea. Entonces, si no tienes la marca, ¿qué va a pasar? Y aquel que no fue hallado o escrito su nombre en el libro de la vida, fue lanzado al lago del fuego. Entonces, aquí vemos cómo Satanás había tomado el control de la gente, había entrado en persecución de la iglesia de Pérgamo y viene la muerte de Antipas por no haber aceptado, ¿sí?, los ideales de la ciudad de Pérgamo. Bien, 13, le dice, no, el 14. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra, le dice Dios. Primero, fuiste leal. Sí, está bien. Pero ahora en el 14 le dice, pero tengo unas cuantas quejas en tu contra y toleras a algunos de ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Le enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué encontramos? Que la iglesia se había involucrado con la gente de afuera. De alguna manera, tanto, que la iglesia comenzó a ceder su posición, ¿sí? Entonces se comenzaron a involucrar. Y aquí habla de quién, de Balaam y Balac. Si usted lee, que no lo vamos a leer ahorita, pero en Números 22 o número 25, Balaam era un profeta. Balac era el rey. Entonces no sé si ustedes recuerdan la historia de aquella burrita, la historia de la burrita que le habló a Balaam. No sé si se recuerdan, una historia bien tremenda. Después vamos a ver el mensaje ese, me encanta. Entonces, posiblemente Balaam fue corrompido, ¿sí?, y se unió a Balac, porque Balac quería maldecir a Jacob y al pueblo de Israel. Entonces, aquí nos está diciendo que mantiene la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. ¿Les enseñó a qué? A pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. O sea, esta iglesia comenzó a tener adulterio espiritual, lo cual quiere decir que ellos habían cambiado su fe en la cruz a otras cosas. Tremendo, ¿no? Como la iglesia, cuando no tiene una postura, cuando una iglesia no tiene fundamento, cuando una iglesia no está recta delante de los ojos de Dios, qué fácil es involucrarse con las cosas de afuera. Sí. Comenzaron a abrir las puertas, la gente comenzó a venir, la gente se comenzó a contaminar. Después el lenguaje era el mismo, ¿sí? Comenzó a haber ahí idolatría dentro de la iglesia, comenzó a haber corrupción, la gente comenzó a ser corrompida, ¿sí? Comenzó a decaer la vida espiritual. Y cuando decae la vida espiritual de una persona, ¿quién es el que se aprovecha? El enemigo. Porque la Escritura dice que el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. ¿Sí? El trabajo del enemigo es, ¿qué, hermanos? Acabar, ¿sí? ¿Con qué? Con la obra de Dios. Si el lugar era la ciudad de Satanás, ¿se puede usted imaginar lo que estaba viviendo ahí? ¿Qué es lo que se estaba suscitando ahí?
La gente se estaba involucrando en el pecado, no había un respeto. Y ese es el peligro. El peligro hoy en día de las iglesias modernas. Se habla de prosperidad y se habla de tantas cosas y están haciendo a un lado a Jesús. Hay un libro que se llama Jesús Recortado, de Don Osman. Y en este libro dice, hermanos, que la iglesia poco a poco está involucrando las cosas de afuera con el afán de poder crear estrategias de alcance y ganarse las almas para Cristo. Pero son estrategias mundanas que las traen acá y sin darse cuenta son contaminados. Y comienzan a dar unos mensajes tremendos. O sea, ¿a quién le gusta que le digan, Dios te va a bendecir y vas a ser millonario? Va a tener mucha lana. ¿A quién le gusta? Pues a todos, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, hoy, pero no te hablan de Cristo, no te hablan de santidad. No, o sea, ese es el problema de la iglesia. Entonces, comenzar a la iglesia a involucrarse, comenzó a tocar temas del mundo y estaban haciendo a un lado a Cristo. Don Osman dice, poco a poco la iglesia ha estado recortando a Jesús. ¿Sí? Y cuando haces una reflexión, a veces vienen cantantes, y no es crítica, solamente es un comentario, cantantes cristianos de renombre y llenan estadios, ¿cierto o no? O se llenan las iglesias, ¿cierto o no? Pero cuando ese artista se va, ¿qué sucede el siguiente domingo o al siguiente día? Las iglesias se vacían. Entonces quiere decir que la gente viene por el artista y no viene para recibir el mensaje de Cristo. Y cuando nosotros comenzamos a caminar en esa senda, hermanos, peligro. Por eso es que hay una advertencia para la iglesia de Pérgamo. ¿Sí? La iglesia actual tenemos que tener mucho cuidado en no involucrar y no traer las cosas de afuera y tratarlas de establecer en medio donde se predica a Cristo. Ay, es que un día vino Halloween y dijo alguien por ahí, pues vamos a disfrazarnos todos y hacer una fiesta de Halloween en la iglesia para traer gente. Ay, si miran tan bonitos los niños vestidos de diablos. Ay, y de brujos y de no sé qué. Pero no podemos traer las cosas, hermanos, las costumbres de afuera. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cierto o no? No podemos participar de las cosas de afuera porque hay una línea muy delgada en el cual si nosotros nos involucramos con las cosas de afuera, al rato vamos a andar igual o peor. Y el amor de Cristo se va a comenzar a enfriar. El amor al prójimo se va a comenzar a enfriar. Al cabo no pasa nada. Dicen muchos, no pasa nada. ¿Pero usted qué cree? Sí pasa, ¿verdad? Entonces por eso Dios le está advirtiendo a la iglesia de Pérgamo. Okay. Sigamos. 15 le dice, de modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Nicolaitas era un grupo corrupto que habían creado su propia doctrina y esa doctrina la habían infiltrado a la iglesia de Pérgamo. O sea, le llovió por todos lados, pero no hubo una decisión, no hubo una defensa, ¿sí? De decir, aquí predicamos de Cristo. Aquí se predica de Jesucristo. No podemos ser movidos por doctrinas, por vanas doctrinas. Ah, es que allá hacen esto. Ah, es que acá hacen esto. Bueno, allá eso es su problema. Pero aquí se predica de Cristo y se lee la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, esa es la definición y la respuesta para la iglesia.
Y algunos de la iglesia se habían corrompido con dicha doctrina. El 16 le dice Dios, arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendrá a ti. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vendrá ¿qué? El juicio. Eso es lo que significa. Arrepiéntete de tu pecado. Qué tremendo. Cómo la directriz de Dios te lleva finalmente al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué es arrepentimiento? Pues todos sabemos que arrepentimiento es un cambio de mentalidad. ¿Sí? Y yo siempre he dicho, ¿cómo pensabas antes? ¿Cómo pensábamos antes? Mira, tienes que cambiar, tienes que dejar los malos hábitos, tienes que hacer esto. No, así soy yo y qué. ¿Quién decía así? No necesito cambiar, así estoy bien. Bueno, esa es la mentalidad del hombre. Pero ¿qué dice Dios con relación a nuestra actitud? ¿Qué dice Dios con relación a nuestras acciones? ¿Qué dice? ¿Qué nos muestra? ¿Usted cree que todo lo que hacíamos antes era aceptado por Dios? ¿Usted cree? Cuando andamos de parranda y échale otra que ya se va a acabar. Ay. Bueno, yo nunca batallé con eso. Yo batallé con otras cosas, pero nunca fui ni adicto, ni alcohol, ni nada. Pero pues sí o no. Así andábamos muchos, ¿cierto o no, hermanos? No, ya con que decirme ahorita, no, es que yo era un angelito bien portado, yo en casita. Iba a trabajar y salía, me iba a mi casita y cuidaba a mi esposa, a mis hijos y hacía todo. Es más, hasta planchaba y lavaba los trastes. Pero, ¿cuántos de nosotros éramos bravos? Hello. ¿No? ¿Cuántas eran bravas? Ay, oye, me encanta, las mujeres son más lamentadas que los hombres, ¿no? Resulta que los hombres no quieren ni un platito ahora. ¿Debo tomar una? No, sí. Si nomás la coronita les hace falta a los hombres ahora, ¿eh? Pero ¿cómo era nuestra forma de vida? Pero alguien vino y dijo, ¿sabes qué? Es necesario que te arrepientas. Y cuando entendemos esa parte, te das cuenta que lo que hacíamos antes no era agradable delante de Dios. Entonces, la mayoría de nosotros, comenzamos ¿a qué? A modificar nuestras actitudes, nuestras acciones y nuestros malos hábitos. ¿Cierto o no? Por eso le dice, arrepiéntete, es tiempo de que comiencen a cambiar tu forma, el pecado que hay en ti, le dice Dios a la iglesia de Pérgamo. Arrepiéntete de tu pecado, de lo contrario vendrá a ti el juicio. O sea, Dios es tan grande y tan maravilloso, hermanos, que Él está presto para escuchar de ti y de mí, que estamos arrepentidos de lo malo, de todo lo que habíamos hecho o estamos haciendo, y quiere darnos una nueva oportunidad de vida. Algo que dice, quiero volver a empezar. Qué maravilloso es cuando nosotros determinamos. A lo mejor no somos tan pecadores, a lo mejor no somos tan malos, pero sí necesitamos comenzar a cambiar conforme al corazón de Dios. Porque normalmente hay un lunarcito negro en nuestra vida. Cuando usted lava una sábana blanca y le mira un punto negro, ¿cómo ve? ¿Qué es lo que quiere hacer? Volver a lavar. Y lavar, porque le quiere quitar ese puntito porque no se mira bien.
Y muchos de nosotros somos lavados y lavados y lavados y el punto está ahí. Hasta que le decimos a Dios, Señor, ahora sí, yo me rindo a ti. Yo me entrego a ti. Te entrego mi vida y haz lo que tengas que hacer. Eso es la palabra mágica de alguna manera. La palabra que va a cambiar tu vida es decir, Señor, cámbiame. Cuando sintamos la necesidad de ser diferentes. El 17. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia. Y a todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Porque el maná es ofrecido a todos, pero no todos lo reciben. Por eso está en un lugar especial, que ha sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca. Y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprenda, aparte de aquel que lo recibe. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pongámosle 2000 años adelante. Y que esta carta fuera para nosotros. Que estas palabras fueran de Dios para nosotros. Sí. ¿Cuántos quieren ser más que vencedores? ¿Cuántos quieren ser más que vencedores? Porque ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo me podrá separar del amor de Dios. Sí. Romanos capítulo 8. O sea, ser más que vencedores, hermano, es algo que, wow, yo lo anhelo. ¿Usted lo anhela? Ser más que vencedor. Que venga los domingos, que venga los jueves y que participe en todo lo que es la iglesia, en la obra, hermanos, que tenga una recompensa. Sí. ¿Y sabe cuál va a ser tu recompensa? El día que perezcamos delante de los ojos de Dios. Que estemos delante de la presencia de Dios y que Él diga, siervo fiel, pasa al gozo de mi Señor. Qué hermoso es hacer. O que el día del rapto seamos levantados. ¿Y quiénes serán levantados? Aquellos que no tengan mancha ni arruga. Sí. O sea, ¿a usted le gustaría ser parte del reino celestial? Sí. Dice donde no habrá más llanto ni más dolor. Ese fue el lugar que fue a preparar el Señor Jesús. Así que Él dice, y le daré a cada uno una piedra blanca y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie va a entender. ¿A qué se refiere todo esto? Se refiere a los creyentes fieles, victoriosos, donde al final se le dará un nombre nuevo que armoniza con la renovación perfecta de nuestro ser. Somos nuevas criaturas en Cristo. Es una nueva oportunidad de vida. O sea, Dios no nos está etiquetando, no nos está desechando, sino nos está dando una nueva oportunidad. Sí. Hoy en día la iglesia se tiene que esforzar. ¿A quién? Se dirige a nosotros. Nos tenemos que esforzar todos los días para no caer, para no participar de lo que el mundo ofrece. Es más, ¿sabía usted que va a haber carnaval en Ensenada? ¿Cuántos sabían que va a haber carnaval?
A ver, no están informados. Y el pastor tenía que decirles. Para aquellos que no saben, va a haber carnaval. Para que se vayan listando. Pero para no ir, ¿eh? Alguien me dijo una vez, hermano Gabriel, yo estaba nuevecito en el Evangelio. ¿Qué piensa usted del carnaval? Me dijeron. Una fiesta. ¿Y está bien que vaya a la iglesia o no? Pues cada quien. O sea, mi respuesta, pues yo era nuevecito, no sabía. Pero si usted ahora me pregunta, claro que no. Por el carnaval es darle rienda suelta a la carne y la carne le va a dar rienda suelta a Baal. Ese es carnaval. ¿Qué es lo que uno experimenta en carnaval? ¿Qué experimenta uno? Ah, ahora resulta que nadie sabe. Ah. ¿Qué hay en el carnaval, hermanos? Ay, hermano, hay jueguitos, hay desfiles bien bonito, y hay reyes de qué, reyes magos, no, reyes no, reyes de carnaval, ¿sí? Comida, ¿qué más hay? Borracheras, hermano. Y hay, y para que usted lo sabe, qué es lo que hay en el carnaval. Entonces, bueno, tengamos cuidado en no caer y no participar en lo que el mundo nos ofrece. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, me encanta. En Reina Valera dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. ¿Sí? Reina Valera. Nueva Traducción Viviente dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. ¿Sí? Sé un buen obrero, alguien que tiene que avergonzarse y explica correctamente la palabra de verdad. ¿A quién le gusta este versículo? ¿Sí? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, es importante, es necesario que te esfuerces para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser aprobados delante de Dios? Éfeso reprobó. ¿Sí recuerdan? La iglesia de Éfeso reprobó por dejar su primer amor. Esmirna aprobó. Porque a pesar de todo lo que se presentó, resistieron y fueron fieles. Pérgamo reprobó porque no quiso arrepentirse. Quiso seguir viviendo porque se comenzaron a acomodar a lo que era la ciudad de Pérgamo. Se acomodaron a lo malo. Porque es bien fácil acomodarnos a lo malo, ¿verdad? Es fácil. Es fácil acomodarse al pecado. Es fácil participar de las cosas malas. Pero no es tan fácil el tratar de ¿qué? Reivindicarnos para hacer lo bueno. Eso no es tan fácil. Porque lo bueno cuesta. Así que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Póngase de pie, por favor. Como iglesia, nosotros somos la iglesia, en el momento que abrimos nuestro corazón a Dios,
estamos abriendo una oportunidad de bendición, de ser bendecidos. Pero también estamos expuestos a una responsabilidad. ¿Sí? El ser acepto delante de los ojos de Dios tiene responsabilidades. Y tenemos, hermanos, que esforzarnos todos los días, desde que amanece hasta que llega la noche, y aún en los sueños y por la mañana. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Una palabra que Dios se la dio a Jacob y se la dio a Josué. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es todos los días. Cada día es un día diferente. Cada día vienen situaciones diferentes. Cada día nos enfrentamos a situaciones totalmente diferentes. Nunca será igual un día a otro. ¿Sí? De repente viene algo, de repente viene otra cosa, de repente hay angustia, de repente hay tribulación, y de repente estás bien y de repente viene un problema, y de repente viene tu hijo o viene tu pareja. Tenemos que estar conscientes que el enemigo de nuestras almas anda como león rugiente viendo a quien devorar. Y si no estamos listos, si no estamos en la brecha de Cristo, hermanos, podemos ser reprobados. Y eso no es lo que hay en el corazón de Dios. En el corazón de Dios, lo que hay es que todos los que estamos aquí y aún los que faltan, seamos aprobados delante de Dios. Y déjeme decirle algo más. Yo cumplo mi responsabilidad, pero la decisión es suya. Usted decide. ¿Cuándo vendrá el Señor? No sabemos. No lo sabemos. Puede ser hoy, en la tarde, en la noche o mañana. O durante 5, 10 años, 20 años, no sé. Pero el Señor cumple sus promesas. Y Él va a venir un día por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y la iglesia debe de estar preparada. Nosotros debemos de estar preparados. Estar atentos, sensibles. Porque viene. Así que cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos y medita a través de la palabra. Evaluemos nuestra situación, nuestra condición, nuestra posición. ¿Cómo es mi posición el día de hoy delante de Dios? Es parecida a la iglesia de Pérgamo, donde participamos de todo lo mundano, o participamos de las corrientes de este mundo, o realmente estamos conectados con Dios. Porque cuando estamos conectados con Dios, todo comienza a ser hermoso, todo comienza a ser diferente. Así que, Dios, gracias te damos en esta tarde.
Gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, mi Dios, porque tú eres fiel para con nosotros. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Tú eres grande y maravilloso. Tú eres el Dios de oportunidades. El Dios que hoy nos trajo aquí con un propósito. Padre, si hubiese algo en nuestras vidas, límpianos, Señor. Límpianos, límpianos y límpianos. Sana, Señor, nuestra vida. Sana nuestro corazón, nuestros pensamientos, Padre. Y que podamos caminar conforme a ti, Señor. Queremos ser una iglesia aprobada delante de ti. Una iglesia que se esfuerza todos los días. Una iglesia que camina bajo los preceptos y estatutos tuyos. Tu palabra, Señor. La Escritura. Tu palabra que es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más íntimo y nos hace ver, Señor, la verdad. Así que, Señor, si hubiese algo desordenado en nuestras vidas, comienza a ordenar. Comienza a limpiar, Señor, comienza a restaurar. Señor, de ti venimos y a ti vamos. Así que, Dios, te damos gracias. En el nombre de Jesús.